Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por poder honrarlo, alabarlo, poder cantarle hermosa canción. Cada una de ellas son testimonios, hablan de lo que ha hecho Cristo, de lo que hemos recibido. Y siempre no se olvide que esto es una frase cliché dentro de las iglesias, que la alabanza no es para esperar a los hermanos que vienen atrasados, sino es para preparar el corazón, para lo más importante. Porque lo más importante, no se olviden nunca que lo más importante es su palabra, no la alabanza, la palabra. Pero la alabanza prepara el corazón, adoramos a Dios. Así que damos gracias a Dios por los hermanos también que dan su tiempo para poder dirigir, estar aquí con nosotros. Y aparte que es un ministerio que yo le digo siempre tienen que estar. Ellos no pueden faltar, siempre están. Allá han estado en las buenas y en las malas, con COVID, sin COVID, ahí han estado. Bueno, hermano, durante toda esta semana que han pasado, hemos estado hablando acerca de la fe, ¿cierto? Hablamos de una fe viva, hablamos de una fe en acción y no una fe muerta, como decía el libro de Santiago, que muchas veces gente tiende a decir, sí, yo tengo fe, pero no tiene obras en cuanto a esa fe. Pero vamos a estar tocando estos miércoles cuando me toque predicar. Quiero estornudar, pero no puedo. No está el sol para mirar el sol y estornudar. Vamos a estar hablando de algunos personajes que nos muestran un poco de lo que es la fe. Y hoy día quiero hablar justamente de un hombre que eh, quizás a veces hablamos de fe y usted dice, para usted, ¿quién es el hombre de más fe en la Biblia? Y la gran mayoría dice, el padre de la fe, Abraham. Pero para mí hay otros hombres de fe que también son importantes y para mí alguien que realmente vivió la fe, pero una fe, lo que dice Hebreo 11.1, ¿qué dice Hebreo 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero siempre nosotros miramos la certeza de lo que se espera hacia adelante, pero este personaje tuvo que tener fe para atrás y fe para adelante. Porque por lo regular la fe de nosotros va aplicada hacia dónde? Hacia el futuro. Pero este personaje tuvo que apoyarse en una fe tanto del pasado, que no había testigos de lo que existía, a una fe de lo que en un futuro iba a existir. Vamos a estar hablando hoy día de Noé. ¿Por qué Noé? ¿Por qué la fe de Noé hacia atrás? Porque Dios le dijo que iba a llover. ¿Se acuerda? Iba a caer un diluvio. Pero usted sabía que nunca había llovido sobre la tierra. Entonces Noé hacia atrás tenía lluvia. Entonces tuvo que creer algo que hacia atrás que no conocía, pero proyectarse a que sí iba a existir en el futuro. Por eso regularmente cuando hablamos de la fe la estamos apuntando hacia allá, pero veamos justamente y vamos a estar estudiando. Vamos al libro de Hebreos, por favor, si usted trajo su Biblia, no sé si van a proyectar o no hay proyección del versículo. Hebreos 10, versículo 32 dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Les parece que leamos alternadamente del 32 al 39? ¿Quieren acompañar? Amén. Leamos alternadamente. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una misma situación semejante.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Es necesaria la paciencia? Aunque muchos no la quieren. Porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entienda usted el contexto, porque no quise partir ni hablar inmediatamente acerca de Noé, sino el contexto. La gente del libro que el escritor de Hebreos está escribiendo a estas personas eran personas que estaban falleciendo literal y espiritualmente por la presión que había de la persecución. Ya en aquel tiempo, cuando el libro de Hebreos se escribe, habría gran persecución sobre los pueblos cristianos. Y acuérdense que el cristianismo comenzó con una base judía. Por eso eran judía cristiana, la formación de la iglesia. Y estos cristianos del libro de Hebreos que estaban dispersos por diferentes lugares, el escritor le está diciendo, yo sé que vosotros has padecido, le está diciendo, combaten en padecimiento, hay una lucha grande y muchos de ellos no sabían si realmente había que mantenerse o no mantenerse en Cristo. ¿Está entendiendo el contexto? Por eso, cuando en uno de los pasajes más importantes del libro de Hebreos es el capítulo 11. ¿Por qué el capítulo 11? Porque era la única manera, y esto es para cada uno de nosotros, que la única manera de cuando estamos pasando padecimiento y dificultades, la única manera de poder salir de esas dificultades va a ser a través de la fe. Después que les dicen, no desistan, yo sé que están sufriendo, salen con el pasaje 1 del versículo 11, donde les dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire el versículo 7, si está ahí conmigo, Hebreos 11:7, dice, por la fe, ¿por qué? Porque el libro de Hebreos 11 empieza a hablar un montón de personajes bíblicos que se movieron en fe para que estos hombres del libro de Hebreos y nosotros pudiéramos tomar como ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, si usted un día está padeciendo dificultad, entonces tiene que ir a mirar estos personajes. Por eso están ahí. Noé no está por historia, no está por su fe. Y Dios quería que cada uno de nosotros aprendamos de estos personajes de fe. Abraham, Sara, tenemos a Noé, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún, ¿qué dice? Lluvia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Cuál es el énfasis? La fe. Fe hacia el pasado, cosas que no vio, pero fe hacia el futuro, que salvase su casa. Entonces la fe es primordial. ¿Y quién es Noé? Antes de seguir sabiendo un poquito más, porque vamos a estudiar un poquito de quién era Noé, ya, porque él viene de la línea de Set. Vamos a estar estudiando un poquito de él desde el libro de Génesis y viendo también que Noé y sus días también son clave también para la iglesia, por si acaso, porque el Señor en Mateo 24 habló de cuando Él viniera y trajera la destrucción sobre la tierra, los síntomas que se vieron en Noé se van a repetir en el mundo. Vamos a estar viendo esos síntomas, ¿les parece también? Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios. Señor, gracias Padre te damos por esta noche, gracias Dios por tenernos aquí, de poder honrarte, de poder alabarte.
de glorificarte. Pero en esta hora también, Padre, queremos simplemente poner nuestro corazón a disposición tuya. Con temor, Dios, escuchamos tu enseñanza, tu palabra para que nos instruye, nos guía, y en especial lo mismo que sucedió con esta gente del libro de Hebreos, podamos animarnos y mirar a estos hombres como ejemplo. Así que Padre, gracias por permitirnos a cada uno estar aquí en este lugar oyendo, a los que están en casa también siguiendo las transmisiones. Bendice Dios todo lo que se está haciendo en este lugar, los niños que están en clases, algunos adultos que están también en sus clases de teología. Dios, ayúdanos durante a cada uno de poder comprender tu palabra y llevarla a la práctica. Bendice Dios este tiempo, y si en esta hora hay visitas, gente que nos está acompañando primera vez, que realmente puedan sentirse en casa, cercano, oh Dios, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice tu santa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Al inicio hay uno de los... En Génesis 5, Adán es la décima generación. Noé es la 10ª generación de Adán. ¿Ya? Si usted empieza a contar, es la 10ª generación de Adán, pero viene justamente de la línea de Set, por si acaso. El padre de Noé, ¿cómo se llamaba? Con Lamec, exactamente, con la primera letra de mi nombre, Lamec. Así se llama justamente. Y vemos ahí que la palabra Noé, ¿sabes qué quiere decir Noé? ¿Alguien sabe qué quiere decir Noé? ¿O a qué está asociada la palabra Noé? Para los que les gusta anotar en sus Biblias, y algunos que les gusta rayar, Noé es igual a descanso. ¿Ya? Ahí en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 29, versículo 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, ¿qué diciendo? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por eso está asociada la palabra descanso o alivio o consuelo. ¿Por qué? Porque acuérdense que sobre todo los nombres en el Antiguo Testamento, por lo regular, aquellos nombres terminan siendo nombres proféticos. Después nosotros empezamos a poner cualquier nombre. ¿Se ha dado cuenta, no? En nuestra generación, yo a mis hijos traté, cada vez que mis hijos busqué, siempre busqué sus nombres por su significado, no por el nombre si sonaba bonito o no sonaba bonito. Aunque creo que no suenan tan feos los nombres. Creo que Vicente no suena tan feo, ¿cierto? Suena bien Vicente, ¿no? Vicente Sepúlveda. Ya, vencedor. Eso significa. Benjamín, que en esta hora está en el aeropuerto. ¿Qué significa Benjamín? No, significa la mano derecha del Padre o a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién es el que anda al lado mío siempre? Son proféticos. No digo que yo estoy poniendo profecía sobre ellos, pero para los que todavía no tienen niños, piensen un poquito quizá en el futuro nombre de un nombre más o menos, no la vayan a poner María. No, tía, si no es por usted, yo estoy diciendo en general, tía, solamente. ¿A usted se llama María? María Verónica. María significa amarga o en amargura. No, no es profético. No le vaya a poner Claudia a su hija. Significa coja. No sigamos con los nombres mejor. Ya. Luis. Defensor del pueblo. Eso significa.
Lo acabo de inventar. No, ese es real por si acaso. Pero a mí me pusieron sin saber. José Luis, hijo de su madre. Es profético ese. No estoy bromeando con eso. Pero vamos a la palabra de Dios. Cuando vemos aquí justamente a Noé, le pusieron ese nombre porque algo Dios había puesto en el corazón de Lamec porque se termina desempeñando esa función. Noé vivió en los días que se describen, si usted lee la Biblia, Noé vivió en los... Si usted piensa que los tiempos que estamos viviendo ahora son malos, los días más malos que ha tenido sobre la tierra fueron en los días de Noé, al comienzo de la creación. A veces pensamos que son hoy, pero mire ahí cuando usted ve en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, todo lo que la gente pensaba en los días que estaba Noé era maldad. ¿Entiende? Entonces había mucha maldad. Versículo 6, que es un versículo medio polémico para el que le gusta armar polémica, pero para los que somos cristianos y buenos lectores y con buena teología no es ningún problema. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué digo que para algunos es problemático? Porque si asumimos que Dios se arrepintió, estamos diciendo de que Dios se equivoca. Pero Dios no se equivoca. Entonces, si Dios no se equivoca, tiene que ver que la palabra en la traducción original dice se apesumbró o le dio tristeza. No que se arrepintió. Es una mala traducción para mí. Pero se apesumbró Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense la maldad que había en aquel tiempo. Había una maldad tremenda. Pero a la final, como veíamos justamente, el nombre que le pusieron ahí en el versículo 29 del capítulo 5, la idea de Dios sobre la vida de Noé es que tenía que venir un hombre, que a la final es Noé, que tenía que moverse por fe, no por vista, tenía que creer en algo que no había visto hacia adelante y hacia atrás para poder traer alivio sobre esa maldad. Entonces, exactamente, si usted hace una pequeña mirada, si nosotros queremos traer alivio a un conflicto familiar, ¿qué tenemos que traer? ¿Qué ingrediente para traer tranquilidad y paz a la familia, tal cual como lo hizo Noé? ¿Qué cosa? Fe. Por la fe. Noé. O sea, cuando Dios trajo la destrucción de la tierra en aquel periodo con Noé, hay dos cosas que Dios trajo. Trajo su justicia hacia la maldad, pero trajo la salvación hacia la maldad. Entonces la gente que estaba ahí o recibía el juicio de Dios o recibía la salvación de Dios. ¿Qué hacía que usted estuviera en el juicio de Dios y en la salvación de Dios? La fe. ¿La fe en qué? ¿Por qué Noé tenía fe? Y él creía, pero ¿qué creía Noé? Él creía que la salvación, porque él sabe que la salvación iba a venir por la justicia de Dios, y sabía Noé que esa salvación podía venir por el Mesías. ¿Noé creían en Jesús? Pregunta, allá están estudiando teología, aquí igual. En el Antiguo Testamento, ¿cómo las personas se salvaban? ¿Por fe en qué? Ya, el tío está diciendo la respuesta. Entonces, ¿Noé en qué creía? Claro,
¿Pero por qué dicen en Dios? Porque la salvación es por Cristo. ¿La salvación por quién es? ¿Por medio de quién? De Cristo. En el único que hay salvación es en quién? En Cristo. Aunque Cristo no había venido, presta atención, en el Antiguo Testamento estaban las profecías que iba a venir. Y los hombres del Antiguo Testamento tenían que creer a esas profecías por fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tenían que creer por fe que venía un Mesías. ¿Está entendiendo? Entonces, Abraham, Moisés, Sara, Jacob y todos estos personajes se salvaron porque esperaban ¿a quién? Al Mesías. Eran salvos por poner su fe en Jesucristo. Y la salvación del hombre ha sido siempre de la misma manera. Pero también recuerde que en el Antiguo Testamento la promesa para la gente del Antiguo Testamento es que si se morían iban a ir a descansar al paraíso esperando que Cristo llegara y lo sacara. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la profecía hacia nosotros, los que mueren, no es ir al paraíso, sino ir a la presencia de Dios. Por eso hay dos promesas, por eso se habla de dos pactos. El antiguo pacto, ¿hasta dónde solamente podían esperar llegar los del antiguo pacto? ¿Hasta dónde? Hasta el seno de Abraham, paraíso solamente, no el cielo. ¿Entiende eso, no? Le estoy tratando de explicar. Eso está en el libro de Lucas, cuando dice que murió el mendigo y murió el rico, y fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y estando el rico en un lado y Lázaro en un lado y el rico en el otro lado, dice que se miraban de frente y decía el rico, Padre Abraham. ¿A quién se dirigió? ¿A alguien del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Porque ese relato se refiere a personas del Antiguo Pacto. ¿Qué le dijo Abraham? A los profetas tienen, óiganlos. ¿A qué se le llama la ley y los profetas? ¿A qué parte de la Biblia? Al Antiguo, la ley y los profetas, Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Entiende? Todo ese proceso lo estaba viviendo Noé, porque Noé creía en una promesa, la promesa de la venida del Mesías. ¿Y cuál era la promesa de la venida del Mesías? Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. La primera vez que se menciona donde el Señor Jesucristo pisoteará la cabeza de la serpiente de Satanás en la cruz. Aunque ella la iba a herir en el calcañar, en el tobillo con sus clavos. ¿Ha leído eso? Génesis 3:15. Entonces, ¿Noé es posterior a esa promesa? ¿Sí o no? Sí, porque esa promesa ¿a quién se la dio? A Adán, el pacto adánico. Entonces Dios le dio una promesa a Adán y Adán se encargó de repetirle a todas sus generaciones que venía un Mesías. ¿Entiende? Entonces Noé creía en el Mesías. Él esperaba en aquel tiempo un Mesías, pero él no se daba cuenta de que Noé estaba haciendo e iba a construir un antipo del Mesías. Porque después vamos a ver que la instrucción que le da Dios a Noé es que construya ¿qué cosa? Un arca. ¿Y qué tipología es el arca? Es Jesucristo. El arca representa a Cristo. Y todo eso era por base en ¿qué cosa? Por la fe. Mire por favor ahí, versículo 11 del capítulo 6 de Génesis. Aunque quiere leer el 3.15, leamos Génesis 3.15 para que no se... Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otro día podríamos estudiar más profundo esa maravillosa profecía de Jesucristo en la cruz. Pero dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, versículo 11, disculpen, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré con la tierra. Si usted se da cuenta, Dios justamente está hablándole a Moisés, que diga a Noé, y le está diciendo: mira, el mundo está malo, no hay esperanza, pero si tú te mueves por fe, hay esperanza. Entonces, mi hermano, ante las crisis, ante los conflictos, ante las cosas que están sucediendo, donde hay esperanza es cuando hay fe. Por eso dice el dicho que la fe es lo último que se pierde. Donde haya fe, entonces hay esperanza de solución. Aquel día, en los tiempos de Noé, no había ninguna solución a no ser que un hombre tuviera fe. ¿Y cuánta fe y cuántas personas con fe necesitamos justamente para que el mundo cambiara? Fue solamente una, que se decidiera a construir algo. Por fe, construye un arca, el cual yo al cabo de un año después va a venir agua. ¿Y qué es lo que es agua? ¿Dónde ha caído agua alguna vez? Y voy a inundar la tierra. ¿Cuándo se ha inundado la tierra? Si dice la Escritura que las plantas se regaban desde abajo hacia arriba, no al revés. Porque había un vapor sobre la tierra que las humedecía. No había lluvia. Todavía no estaba el sistema, el ciclo del agua no existía. Dios lo creó después. Amén. Dios creó el sistema del agua, pero antes de Noé no existía todavía el ciclo del agua. Y el pensamiento de ellos era sumamente, dice la Escritura, el mal. Entonces por eso ahí en el versículo 8, pero dice, versículo 8, ¿qué dice? Léalo usted, 8, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, mi hermano, por la fe de Noé, Dios halló gracia. O sea, Dios cuando ve a ti, cuando a ti te ve en tu vida moviéndote en base a la fe, agradamos a Dios. Y Dios deja que cosas sucedan. Pero cuando nosotros perdemos la fe, entonces, ¿qué empieza a aparecer de nosotros? ¿Lo mejor o lo peor? Lo peor, porque la gente perdió la fe. ¿Y cómo se comportó el mundo durante ese tiempo? Violencia, maldad. ¿Por qué? Porque al perder la fe se pierde el temor a Dios. ¿Entiende eso? Cuando se pierde la fe se pierde el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor a Dios hacemos todo lo contrario a Dios. Era una época de maldad desenfrenada. Nadie tenía una relación correcta. Por eso, versículo 1 del capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, ¿qué dice? Justo delante de mí en esta generación. Dios sabe quién tiene fe y quién no tiene fe. Y cuando Dios ve en uno de nosotros, ante una situación, sea la que sea, movernos en fe, Dios entonces nos respeta y nos tiene una visión de justos hacia nuestra vida. Tenemos que realmente, como podríamos decir, Dios se mueve al ver nuestro corazón lleno de fe ante cualquier circunstancia. Por eso Noé no solamente se movió por fe, porque él empieza
a mostrar a Dios que escuchó la voz de Dios, le hizo caso a la voz de Dios, a pesar de un mundo malo, y Dios empezó a obrar en él. Mira ahí en Segunda de Pedro, y no solamente eso, Segunda de Pedro, deje ahí una cintita en Génesis que vamos a volver, pero en Segunda de Pedro, el apóstol nos menciona un poco, nos menciona cómo era un poco lo que él, cómo tomó el desafío en cuanto a al arca, a todo lo que recibió de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a quién. ¿Y cómo lo menciona Pedro? Pregonero de qué? De justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice pregonero. ¿Qué es un pregonero? Un predicador. Es un predicador. No solamente Noé en su fe creyó lo que Dios le decía, sino que su fe también la declaró. Le decía a la gente, si usted tiene fe en Jesucristo, tiene que anunciar que va a venir Cristo. ¿Me entiende? Si usted tiene fe en que Dios va a obrar, tiene que decirle a otro, tranquilo, Dios va a hacer algo. No sé qué, pero Dios va a hacer. Pero porque usted está creyendo justamente a lo que Dios ha hecho en su vida, usted puede justamente anunciar al Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros. Por eso la fe es clave. La fe no solamente te ayuda a soportar, sino también la fe te ayuda a ayudar a un mundo que hoy en día está malo. Ahí en Primera de Pedro capítulo 3, mire, devuélvase un par de hojas. Versículo 20. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios traía un juicio, pero también traía salvación. Y dice ahí, solo 8 se salvaron. De una gran multitud. ¿Por qué se salvaron estos 8? Por la fe. Algunos van a decir, pero se salvaron por seguir a Noé. Eran sus hijos. Pero si los hijos deberían reflejar la fe de sus padres. Debería. Porque Noé les enseñó. Porque construyeron el arca con su padre. Porque vemos justamente que estaban sus señoras. Y ellos justamente por la fe. Porque decía bien claro Hebreos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos en la certeza construyeron un arca porque estaban seguros que iba a llover, aunque no habían visto lluvia. Fe. Fe es una confianza firme en algo que todavía no se ve, pero que es prometido por Dios. El Señor dijo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma, en ninguna forma, de que si usted no pone una fe viva de acción, porque la fe de Noé no se basa en que él creía, sino se basa en lo que hizo. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Podría decir, Noé, un hombre de fe, porque escuchó a Dios. No dice eso la Biblia, sino dice que era un hombre de fe porque hizo un arca. Entonces la fe estaba puesta por el oír de Dios, pero ¿dónde realmente se materializaba la fe de Noé?
cuando empezó a construir el arca, sin ver que llovía todavía. La fe de nosotros tiene que materializarse, hermano. No podemos decir, sí, yo tengo fe y no la materializamos. La fe tiene que ser un vivir. Tenemos que actuar por fe. Lo decía el otro día, no podemos esperar que las cosas sucedan, que nos movamos en base a lo que tenemos que tener en nuestras manos, siendo de que fuimos llamados a creer en Cristo, al cual no vimos, pero creemos en Él. Y hoy en día nuestra fe está apuntada a que un día Cristo viene por nosotros. Más el justo por la fe vivirá. Son promesas de Dios. Noé es una figura en la historia de la redención del hombre. Miren Hebreos, que está ahí cerquita. Hebreos 10. Lo leímos hace un momento en el versículo 38. Decía, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El retroceder, por si acaso, se está refiriendo a una fe sin acción. No una fe que se pierde. Porque hay personas que a veces van a pensar que uno por dejar de creer en algunas ocasiones, uno deja de ser hijo de Dios. No. Quizás tus hijos o mis hijos algunas veces no han creído a lo que el papá le ha dicho. Y no por eso dejan de ser mis hijos. A veces pasa por uno, a veces pasa por ellos, pero no está diciéndose a eso, se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a los hombres que no viven bajo una fe. Hombres que no están, por si acaso, aferrados a la fe. Porque en aquel tiempo había tanta maldad que se levantó la fe y hoy día no va a ser lo mismo. Hoy día sabemos de maldad, sí. ¿Han aumentado los robos? Sí. ¿Han aumentado las cosas? Sí. Con todo del famoso coronavirus también yo pude ver, y lo decía el otro día, ver nuestra fe. Hubo un momento donde estaba la discusión, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Se acuerdan, no? Y algunos dijeron, no, yo me vacuno por fe. Y otros decían, no me vacuno por fe. Y yo hago la pregunta, ¿y en qué está basada esa fe? Si la fe se mueve en lo que tú haces, no en lo que no haces. A lo mejor no entendió lo que acabo de decir. Mi fe se basa en lo que yo hago. ¿Por qué llevamos a hablar de la vacuna por tema de fe? Para mí no es un tema de fe. Es un tema sanitario. No es un tema de fe. ¿Sabe por qué? ¿La vacuna te va a hacer hablar menos de Cristo? ¿Y por qué llevamos entonces a ese tema a la discusión? ¿La vacuna te va a hacer más hablar de Cristo? ¿Por qué le estamos dando énfasis o le damos énfasis a otras cosas sobre la vida? Si la vacuna sirve o la vacuna no sirve, para mí no es un tema de fe. En aquel tiempo, en los días de Noé, había maldad, habían enfermedades, el mundo contaminado, y lo que salvó a una persona no fue lo que hizo con lo que el mundo decía, sino con lo que Dios dijo que hiciera. Y para terminar ese tema, yo no encuentro ningún versículo en la Biblia donde dice que sí debo vacunarme y no debo vacunarme. Ese es un tema de hombre, no un tema de Dios. Pero a algunos les gusta meterlo ahí. Mire, por favor, versículo... Vamos a Génesis, volvamos a Génesis. Para entrar al arca tiene que entrar con el pase de movilidad. Pregunta, ¿se hubiera vacunado? Sí, pues. Porque no era el pase, era el arca.
Eso es lo que estoy tratando de que me vean entender cuando hablan de la vacuna como algo de fe. No, la vacuna no tiene nada que ver con la fe. Es Cristo el que nos salva. Y esta vida terrenal, ¿qué dice la Escritura? Que somos peregrinos en esta tierra. Y nos aferramos tanto a esta vida. Hay que poner la fe en el autor y consumador de nuestra fe. Dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 22. Versículo 22, ¿qué dice? Porque ahí se va, eso es la fe. Aquí hay fe, fe verdadera. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a qué dice. Todo lo que Dios mandó. Dios mandó a congregarme. ¿Y por qué no nos congregamos con pandemia? Por eso le digo, esos son temas de fe. Ahí donde yo tengo que a veces posesionarme y decir, no, tengo que moverme por fe. Y a veces uno, lamentablemente, podemos caer en cosas como esta. De creerle un poco a la sociedad, al mundo. Nos movemos por fe, mi hermano. Y tenemos que vivir bajo la fe. No es una figura, como te decía hace un momento, de alguien que le creyó a Dios y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Tu fe se basa en todo lo que Dios mandó. Las cosas que aún no se veían, Él obedeció. Y todo lo que tenía para actuar era simplemente la voz de Dios. Cuando vemos ahí, lo veíamos recién en Génesis 3:15, Él sabía de esa promesa y se movía pensando en que esa promesa iba a llegar. ¿Y Él por qué? Porque tenía un temor, dice la Escritura, que tenía temor de Jehová. Una persona que le tiene temor a Jehová, entonces una persona de fe. Noé no obedeció a Dios solamente porque conocía una manera a Dios, la parte buena. Él también construyó el arca porque sabía del juicio de Dios. Porque de juicio siempre va a haber y Dios a nosotros nos va a juzgar. Y por eso dice la Escritura en 2 de Corintios 5, que nosotros nos movemos o andamos por lo que no vemos. Por fe andamos, no por vista. Pero lo decía el otro día, estamos acostumbrándonos como cristianos de esta era de movernos más por lo que vemos, a lo Tomás, que por lo que no vemos. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió con la fe de Noé que condenó al mundo? Lo decía el otro día en la clase, cuando me preguntaste, no, ¿qué me preguntó? No fuiste tú. Ah, ya me acordé quién fue. Me preguntaron en la clase acerca de una persona, si una persona no podía venir a la iglesia por X motivo, versus lo que la Biblia dice que hay que congregarse. ¿Cuál era mi opinión? Esa fue la pregunta, algo por ahí. Y yo le decía que hay cosas que yo no te puedo responder qué es lo correcto, qué no es lo correcto para mí. Porque una persona puede tener los motivos que él quiera o serán los motivos de Dios. Pero a la final, decíamos ahí que a la final Dios juzga el corazón del hombre. Y vamos a dar cuenta. ¿Me entiende? Entonces, a veces entrar en ese tipo de respuestas es complejo. Pero, ¿qué pasa? Y ahí fue donde yo toqué este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con Noé? Si hay una persona que tiene un problema más difícil que el mío, y a pesar de todo agrada a Dios, la fe de él me condena a mí. ¿Me entiende? Esa era la respuesta que daba ese día en la clase. Porque si esta persona, pastor, no fui a la iglesia porque, no sé, el auto quedó en pana. Y el hermano vive, no sé, ahí en el centro de La Serena. Un ejemplo. Pero este hermano viene de las compañías caminando a la iglesia.
esa persona, las compañías, condena al hermano que tiene auto y vive cerca. Entonces no se trata de lo que el hermano, su justificación haga, sino se trata de la justicia del otro. ¿Por qué el diluvio cayó sobre el mundo? Porque un hombre, uno, condenó al resto. Porque un hombre temía. Entonces cuando miramos esos textos pensamos que no, Dios iba a destruir el mundo, no importa aunque no hubiera ninguno. Respóndase usted mismo, ¿hubiera sido posible? Podría haber sido posible, pero ¿por qué no se podía cumplir? ¿Por qué Dios no podía destruir si no dependía de alguien? Porque habían promesas, lo que Dios promete se cumple. Si se moría toda la humanidad, ¿cómo se cumple Génesis 3:15? Que aparezca la simiente de la mujer. Entonces era imposible. Pero la fe de uno condenó a todo el mundo. Y a veces por eso tenemos que tener cuidado de que otra persona nos puede estar condenando por su acción de fe. Por su acción de fe. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Ahí lo leíamos, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Si Dios quiere y todo anda bien, el fin de semana estarían aquí los hermanos Chuar. Si no los dejan entrar al país, todo anda bien. Hablando acerca de las cosas que yo vi o he visto en la selva. Me acuerdo cuando la primera vez que fui a la selva del Ecuador y prediqué en la iglesia en Cusuca, ahí en la selva, llegó una abuelita de Timeas, como 3 horas y media desde ahí. Y la abuelita tiene, que nos calculo yo, unos 60 y tantos, 60 años por ahí. Y cuando estábamos nosotros comiendo a la hora de almuerzo, llegó la abuelita y ahí me la presentaron. No, ella viene de Timea. Y me dicen, algún día pastor Diego me dice, algún día te voy a llevar para allá, para que conozca su iglesia. Le voy a contar las dos historias rápidamente. 3 horas y media. En la noche prediqué. Y yo le dije, ¿y cómo lo hace ella? No, ella se duerme ahí, en una banca de la iglesia. Una abuelita de 60 años. ¿Y por qué? Es que quiere escucharlo otra vez usted. El otro. Se quedó una semana ahí, esa abuelita. Yo, justo esa primera vez que fui, no habían colchones, así que también me dormí en tabla. Mi hermano, yo el primer día aguanté un poquito, el segundo ya me dolía la cadera, me despertaba cada 1 hora, puse toda la ropa que tenía al piso, unas hojas de plátano para poder aguantar, imposible. Y la hermana en la banca, sin taparse, sin ninguna cosa. Y lo único que ella quería era escuchar la palabra. Cuando ella terminó y después terminamos toda esa semana ahí, me dijo, pastor, vaya a verme, vaya a verme. Segundo viaje misionero, voy para allá y Diego me dijo, ya, vamos a ir a Timea. Te vamos a mandar con 2 guías. Iba mi señora, no me acuerdo qué más iba. Mi señora en la mitad. Déjame aquí, no quiero seguir. ¿Cómo vaya a quedar en la mitad de la selva y si viene un animal, viene un jaguar? No importa, déjame aquí. Y no quería más. Todo eso hasta el día de hoy lo pienso.
A mí 3 horas caminando por el medio de la selva, con lodo, con barro, pasando una vara de 9 metros, así delgadita, equilibrándose con palo, y yo pensaba, y la abuelita que nos fue al encuentro, sí, pasaba por la cuestión payaso Blau, se encaramaba, subía, y lo único que ella quería era escuchar la palabra de Dios. Yo digo, ese tipo de personas condenan a muchas personas con harto cariño, que hoy día no vinieron porque hace frío. ¿Eso es fe? Y de los creyentes que tienen aire acondicionado en su vehículo y que pueden llegar aquí con una buena manta o un cojín para sentarlo en la silla. ¿Cuál es la fe? Por eso a veces la fe basta con que otra persona nos condene, y eso es lo que estaba diciendo, y es por eso es el ejemplo que le está diciendo a esta persona. Ustedes están sufriendo, los de Hebreos están sufriendo, pero miren a Noé, miren acá, aguanten. Si hay otros que condenaron al mundo, ustedes no pueden ser igual que el mundo, marquen la diferencia. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, dice, burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué dice? Pereció anegado por agua. ¿Qué está diciendo Pedro? Que en los postreros tiempos se vuelve a repetir la misma actitud que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la gran actitud que tenían esos hombres del Antiguo Testamento del diluvio? La falta de fe en Jehová, y es por eso que perdieron el temor y empezaron a hacer cosas que no convenían. La falta de fe, lamentablemente, es un enemigo tremendo. Y dice el Señor que fueron hechos, eran personas que fueron hechas y ignoraron por qué fueron hechos. Usted no puede ignorar por qué usted subsiste. Usted no puede ignorar por qué usted come, por qué trabaja. Eso lo hace posible Dios. Entonces usted tiene que moverse a pesar de lo que no lo vea. A pesar de que no vea cosas, que esté sufriendo, que esté pasando alguna adversidad, que tenga algún conflicto, muévase por fe creyendo que las cosas van a cambiar. Mateo 13, por favor. Mateo 13. Versículo 45. Tan cortito como eso, mire lo que dice ahí en Mateo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca ¿qué cosa? Son las acciones, por si acaso, de los justos. ¿Ya? Las perlas, siempre perlas o tesoros es lo que el hombre puede acumular. Y eso tiene que administrarlo. Por eso va a encontrar talentos, va a encontrar perlas, va a encontrar muchas cosas en la Biblia que se está refiriendo a lo que recibimos de parte de Dios o acciones que uno tiene. Pero en especial, por si acaso, hay varias parábolas, está hablando también de la salvación. Pero dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe quién era esa perla? Ustedes, pues, yo. ¿Y quién era el mercader que vendió todo? Su vida, Cristo. Pero por usted. O sea, Cristo ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros. Cristo dio
lo que más pudo por nosotros? Vendió su vida, dio todo por nosotros. Y nosotros lo único que Dios demanda de parte de Él es la fe, lo único que quiere que nosotros nos movamos al fe, por fe. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que movernos por fe y buscar de Dios? Porque acuérdense que hay una maldición sobre la tierra. ¿Va a ser destruida esta tierra? Sí, como en los días de Noé. ¿Y quiénes son los que van a simplemente salvarse en aquel tiempo? Los que pusieron su fe en Jesucristo. Pero la fe tiene dos acciones. Cuando usted lee Romanos 10, ¿qué dice? Que se cree en el corazón, pero se lleva a la acción con la boca. Dos componentes. Fe no es solamente creer, fe es también hacerlo, acción, decirlo. Por eso, mi hermano, Jesucristo es el camino para escapar del juicio venidero. Y en aquel tiempo era el arca. En aquel tiempo el arca representaba justamente al Señor Jesucristo. Miren, ahí en Juan, capítulo... sí, Juan, vamos a Juan. Juan 10. Versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo nos está libertando de lo que va a venir en el futuro. Aunque el contexto, yo siempre lo he enseñado, que el ladrón, y lo dice, si usted lo lee después sigue leyendo, se está refiriendo a los que venían con una enseñanza totalmente alejada de la doctrina de Dios. Hay gente que asocia ese pasaje con Satanás, pero no es Satanás. Aunque Satanás ocupa a ministros como ministros de luz, ¿ya? Entonces hay personas que a veces son ocupadas por Satanás y enseñan mentiras, o sectas, o cosas como estas. Pero si usted se da cuenta, dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, porque Dios prometió su salvación. Él es el arca. Hay que entrar en el arca. Hay que ir justamente al arca. Ahí en el libro de Mateo, por si acaso, vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, 37. Versículo 37. Más como en los días de Noé, así será que dice. ¿Usted cree que Cristo viene? Ahora, la venida del Hijo del Hombre no se está refiriendo al rapto. Se está refiriendo al tiempo de juicio sobre el mundo. ¿Por qué viene juicio sobre la tierra? Mire lo que dice. Veamos un poquito el versículo 38. El otro día me llamó una hermana de acá de la iglesia y me dijo, pastor, mire, vi esto en las noticias, la guerra que mataron a unos soldados ahí en Damasco y todo lo demás. Y hay una profecía, le dije yo, hay profecías de lo que está sucediendo en Siria del tiempo antiguo, que es donde estaba Damasco. Le dije yo, se tienen que cumplir, pero esas son señales. Siempre la Biblia está hablando de muchas señales.
Pero realmente cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, le dijeron a Cristo que esa es la respuesta en Mateo 24, mire, dejen versículo ahí, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué dice? ¿Del fin del siglo? Mateo 24 se está refiriendo a una pregunta, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y ahí Cristo se mandó una enseñanza tremenda y empieza a hablar de muchas cosas que pasarán, que la luna se va a convertir en sangre y que van a haber terremotos y van a haber un montón de cosas. También mucho de eso tiene simbolismo, pero también hay muchas cosas reales. Pero una de las cosas que él mencionó, les dijo, ¿quieren saber cuándo va a ser? Estudien Noé. Versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Así que, por si acaso, comida y bebida va a ser un tema. Dice, casándose y dando en casamiento. O sea, habían desorden total. Casándose en casamiento, por si acaso se está refiriendo a que tenían, algunos eruditos dicen que eran matrimonios simultáneos, o sea, una persona casándose con varias mujeres o viceversa, o simplemente que casándose y dándose en casamiento, que se casaban aquí, después se casaban allá, allá y allá, más apuntando al divorcio que a otra cosa, lo que dicen los eruditos. Yo tengo la cifra porque un día que hice una presentación, me acuerdo del 2015, solo en el 2015 en Chile hubieron en aquel tiempo 254.000 personas divorciadas. 254.000 versus 60.000 casados. Entonces, ¿va a haber tiempo donde va a haber más divorcios? Sí, como en los días de Noé. Y dándose en casamiento el día en que Noé entró en el arca. Y dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, que dice, también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el punto en común que tenemos hoy en día con los tiempos antiguos es la fe. ¿Por qué entonces el mundo está como está? Porque cada día realmente han perdido su fe y al perder su fe han perdido el temor. La fe que hizo construir un arca es la misma fe que hoy día a ti te hace venir hoy día, esta noche aquí. Te mueves por fe. Porque vas a recibir de Dios una enseñanza que no has visto, no has escuchado, pero crees que es para ti. Fe. Y esta fe justamente de Noé condenó al mundo. Nos condenó a cada uno de nosotros. Pero damos gracias que un día nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y pasamos a ser justos. Pero esa justicia tiene que llevarse a cabo. Si yo te preguntara hoy día, y si tú me pudieras responder, ¿qué arca estás haciendo? Metafóricamente hablando. ¿Cuál es tu arca? No sé si me entendieron la pregunta, lo que estoy tratando de decir. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cuál es tu arca? ¿Qué Dios te ha pedido que o estás haciendo o dejaste de hacer? La diferencia entre Noé y nosotros, que Noé hizo lo que Dios le pidió y lo llevó a cabo. Y esa obra no solamente afectó la vida de Noé, afectó la vida de su familia. Imagínate si tú dejaste de hacer lo que Dios te pidió hace muchos años, está afectando a tu entorno, ¿para bien o para mal? Pero ¿cuál es tu arca? ¿Qué estás construyendo? Pero es que no sé, pastor, ¿Noé sabía lo que venía? ¿Lo sabía? ¿Lo había visto? No.
es que mi pasado, Noé tampoco sabía del pasado y aún así lo enfocó para bien. Por eso cada uno hoy en día debería estar haciendo las cosas que Dios demanda en base a la fe, porque hay promesas detrás de eso. Más de 7.000 promesas mencionadas en la Biblia y alrededor, por si acaso, si alguno no sabe, hay 3.563 promesas condicionales de las 7.000. Dios te da si tú haces. Dios le ofreció a Noé bendición a su vida si hacía, condicional. A pesar de tener fe, a veces hay mucha de tu fe que tiene que ser puesta bajo acción porque es condicionante. Mire Gálatas, por favor, y ya para finalizar. Gálatas. Hoy día en la tarde cuando estudiaba a Noé, me hacía esta pregunta y se la transmito a usted. ¿La actitud de Noé me condena a mí? En eso pensaba yo. Ahora, ¿en qué me quedo? ¿En que me condena o en que me condene menos? Y ahora, ¿por qué no moverme como Noé? Si para Noé fue un arca, pero para ti puede ser otra cosa. Volver a un ministerio puede ser tu arca. Servir a Dios, trabajar para Dios puede ser tu arca. Comprometerte nuevamente a participar en todas las reuniones es tu arca. Yo no sé qué es lo que Dios te ha pedido, cuál es tu arca, pero cada uno y Dios, porque Dios tiene multiformas de hablar, te desafía a ti algo. Y tienes que hacerlo. Personalmente, yo hablar de mí en esta última semana, ese es el tema. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque fue un tema para mí que me hizo resonar estando en el Ecuador, ahora la última vez que fui, que yo, a pesar de ser una persona que lleva años en el cristianismo, me di cuenta de que mi fe era muy pequeña al lado de Diego. Eso fue lo que me hizo cambiar y decir, no, tengo que enseñarle a la iglesia lo que me pasó a mí. O sea, mi hermano, hay 10 personas en Charenza. Hay 10 personas en Charenza, en el lugar donde fuimos, 10 cristianos. Y construyeron una iglesia de 12 por 24, más grande que esta tiene 19 por 12. Es que eso es lo que yo pensaba. O sea, el pastor Diego, su fe es que ese lugar va a estar lleno. Y con 10 personas. Y yo le pregunté, Diego, yo digo, ¿usted sabe lo que significa construir un lugar como este? ¿Y los recursos? Ahora ir a Conchumar aquí al lado es fácil, pero ir a la selva, yo les decía, una caja de clavos son $70, una caja de clavos, y en esa semana, ¿sabe cuántas cajas de clavos gastamos? Gastamos 5 cajas de clavos. Solo clavos. $350 en solo clavo. ¿Y sabe cuánta gente diezma en esa iglesia? ¿Con dinero? Porque ellos diezman yuca, diezman plátano, porque allá no hay dinero. Y con 10 yuca compro una caja de clavos. Pero ¿y cómo el pastor Diego lo hace? Y eso fue lo que yo dije, no, yo estoy mal, yo estoy enfocado. Yo personalmente le estoy hablando. No, yo necesito más fe, necesito moverme por fe. Necesito hacer cosas, crear cosas, inventar cosas, necesito moverme y no esperar, si esto hay que hacerlo más grande, hay que hacerlo más grande. Y si llega, llega, si no, es fe, mi hermano. Pero me di cuenta de que sí, en mi casa lo mismo, de empezar a creer en cosas, soñar en cosas. Carolina, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer allá. Ya mi señora ahí me estaba diciendo, ya, oye,
¿Sabéis que nos falta otra pieza? Me dijo. ¿Y sabe para qué? Para recibir más chuar. ¿Y con qué? ¿Con qué construimos? Con la fe. Aunque se construye con plata, pero necesitamos la fe para la plata. ¿Y por qué otros hombres sí logran lo que hicieron? ¿Y qué se diferencia de Diego conmigo? La misma teología, los mismos años, inclusive yo más años en el servicio que él, pero la fe de él es un loco de construir una construcción de 12 por 24 en medio de la selva, no al lado de Conchumar. Se necesita fe. Por eso cuando el que escribió Hebreos se dirige a la gente de Hebreos, les está animando y le está diciendo, miren el ejemplo. Miren a Noé. Cuando sientas que tu día está mal, mira a Noé. Cuando pienses que no lo puedas lograr, mira a Abraham. No, es que esto es imposible. Mira a Sara, que tuvo una guagua a los 90 años. Entonces, porque otros te condenan, entonces en vez de que Él te condene, parécete a Él. En Gálatas 3, versículo 29. Léalo fuerte, versículo 29, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Tengo promesas diferentes a las de Abraham? Tengo las mismas promesas que Abraham. Soy heredero de las promesas de Cristo. Pero ¿qué diferencia de Abraham, de mí o de ti? La fe. ¿Por qué no llegar a tener esa fe? Que cuando Dios le dijo en el capítulo 12 a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te diré. ¿A dónde? Vete. Y Abraham tomó a toda su gente y sus criados y salió. ¿A dónde? No sabía. ¿Eso cómo se llama? Fe. Y estableció su tienda. Y cuando ve que establece su tienda, el Señor le dice, te multiplicaré como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Y cuántos hijos tenía? Ninguno hasta ese momento. Ahora, a pesar de ser un hombre de fe, ¿se puede equivocar uno? Sí, porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se adelantó y tuvo un hijo con su criada. ¿No era el plan de Dios? ¿Era un hombre de fe? ¿Era un hombre que hablaba con Dios? Se equivocó. ¿Dios lo condena? No, pero le dice sí, que tiene que hacer las cosas bien. ¿Y después quién llega? Isaac, el hijo de la promesa. Pero producto de eso también nació Ismael. ¿Y quién es Ismael? El padre de los árabes. ¿Quién pelea hoy día? ¿Israel con quién? Con Palestina, la comunidad de árabes. Isaac con Ismael. ¿Y por qué esto? ¿Porque Dios lo permitió? No, porque Abraham hizo algo que no debería haber hecho, porque trae consecuencias. Sí hay consecuencias siempre, pero Dios es un Dios de oportunidades. Por eso cuando vemos el versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Y este no lo busque, este es el último que se lo leo, que es Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice así: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo vuelve a repetir el escritor de Hebreos, como también Gálatas. Heredero. Usted puede heredar todo. Y ese heredero justamente es producto de la justicia de Dios. Por eso, mi hermano, nosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos, le estoy leyendo Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos demanda al final el libro de Hebreos? Que basta y despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso que nos asedia hoy día en el mundo? Que nos movamos por vista. Ese es el gran peso. Se hace un peso, mi hermano. Pero cuando usted tiene fe, se hace ligera la carga. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias Dios por estudiar en esta mitad de semana, en estos miércoles de estudio bíblico, a este personaje. Un personaje que viene a cerrar lo que hemos estado tocando en esta semana, y vamos a seguir esperando las otras semanas ver más personajes de Hebreos, para que nosotros podamos tener ejemplos, modelos, y más allá de que personas que como ellos nos condenen, sino que nos alienten, como fue la intención de este libro inspirado, que la gente que estaba sufriendo persecución, que estaba dudando, miraran a estos hombres y sacaran lo mejor de estos hombres para ver que todos ellos su punto en común era la fe en Cristo, en lo que Él había hecho. Por eso, mi hermano, no desmayes a pesar de lo que estés pasando, pero también hazte la pregunta que te hice quizás yo en el día de hoy: ¿qué dejaste de hacer? ¿Qué era tu arca? Quizás dejaste a media la construcción de lo que Dios te había pedido, pero no puedes dejarla. Sigue adelante a pesar de las presiones de la vida, de las situaciones que estés viviendo. Dios es un Dios de oportunidades y Dios quiere que tú vuelvas y Dios quiere que te comprometas y Dios quiere a que cumpla su palabra, porque a la final, cuando venga el juicio venidero, la fe va a marcar la diferencia. Por eso, Dios, gracias, porque no solamente a los que estamos aquí, a mí ya me lo vienes hablando desde que fui hace un par de semanas atrás a un viaje a entender de que hay hombres que se mueven con mucha más fe que uno. ¿Y por qué uno entonces no copiar esos ejemplos y empezar a movernos de esa manera? Cosas que posiblemente todos los que hemos sido cristianos por años, en algunas etapas de nuestra vida, vivíamos solamente por fe. Y tú respondiste siempre. ¿Por qué no lo vas a hacer ahora? Tú no cambias, sigues siendo el mismo por los siglos de los siglos. Así que Dios trabaja en nuestro corazón, desafíanos, y que esta iglesia también empezamos a ser una iglesia que nos movamos por fe, demostrar hacia el mundo que somos hombres de fe. Y no solamente que somos hombres de fe, lo decía recién Pedro cuando habló de Noé, que Noé fue reconocido también no solo por su fe, sino porque era pregonero de la justicia de Dios. Tenemos que anunciar a Cristo si creemos que Él viene, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo vendrá. Así que gracias, Padre, por escogernos también como pregoneros y que empecemos a aferrarnos justamente a lo que no vemos, pero creemos que va a suceder. Bendice Dios en nuestras vidas, bendice a cada uno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.